Hola, tía Lara. Gracias por aceptar esta conversación en público, ¿verdad? Porque básicamente vamos a hablar nosotras, pero con más personas escuchándonos. Así que gracias, comadre, por estar conversando conmigo. ¿Cómo estás? Bien, María. Siempre con una pata, como digo yo, con una pata en el perro amarillo y otra en la película. Eso te iba a preguntar, ¿en qué andas? ¿En qué proyectos estás involucrada actualmente? Bueno, de pelis o de licas, como dicen en Guatemala, está la que estamos cerrando ahorita, Berta Soy Yo, que es el largo de Berta. Está pendiente Entre Objetos, que es un documental que se quedó a medio palo, digamos, cuando falleció mi mamá, que yo me vine a Honduras al entierro y estuve mal un tiempo, entonces muy seguido de eso mataron a Berta y ya no pude retomar ese proyecto. Entonces quedó digamos que un corte muy cercano a un corte final. Y luego tenemos una peli que estamos montando sobre la caravana de migrantes, que por ahora se llama Whitney, porque el personaje es Whitney Godoy, la compañera periodista del equipo del Perro Amarillo. Así que esos son los 3 proyectos que están caminando en la parte de cine. Y bueno, y con el Perro Amarillo, el año pasado, aparte del programa, se lanzó el periódico digital, que es un proyecto difícil de sostener, porque además es un periódico con un perfil internacional y de periodismo de investigación. Entonces, alimentarlo cuesta porque hay que documentar muy bien. Y pues yo creo que hay pocos periódicos con ese perfil, así que estamos trabajando también en el periódico con la idea de sacar ya este año, sí, bueno, el año pasado dijimos que salía la primera versión impresa y no lo logramos, pues ya tiene que salir esa primera versión impresa. Y pues ahorita también de cara al proyecto político con las elecciones de este año, con este año histórico en el país, así que pues sí, con un montón de chamba, con todo eso. Como siempre, siempre todos tus proyectos, desde que yo te conozco y antes, ¿verdad? Desde chiquita, siempre estás ligada a proyectos sociales, humanitarios y confrontativos a una realidad que aplasta, ¿verdad? Y lo que siempre me pregunto es, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué siempre? ¿Por qué tus películas? ¿Por qué lo que haces? ¿Por qué has pensado alguna vez en hacer algo no tan gigantesco, ¿verdad? En cuanto a situaciones de cambio, de procesos de generar movimientos sanos a nivel social. Sí, fíjate, María, que me lo he planteado, pero no sé por qué no lo hago. Me lo he Te planteado. jalan mucho esas situaciones, ¿verdad? Sí, ¿Por yo qué? creo que también, si una es bien honesta con el trabajo que hace, como te duele tanto lo que pasa en el país, sentís que no podés hacer otra cosa. Y ya el tema de montarse en un proyecto muy grande, creo que tiene que ver simplemente con la forma de asumir el trabajo. O sea, para mí el documental no es... Hoy, y enojado, ¿verdad? Estas son las maravillas de los Zoom improvisados ahora, ¿verdad? Que se te viene todo, los extras. No le preguntan a uno si va a arreglar zapatos, es que... Sáquenlos, no, dándole. los zapatos. Entonces, a ver, Berta, ¿qué proceso tiene? Te tomó mucho tiempo, ¿verdad? Todavía no es, ¿se podría decir que ya está finalizada la película o te falta más? ¿Cuánto llevas con este proyecto? Bueno, si contamos, lo que pasa es que es un poco, yo creo que es necesario contar un antecedente de Berta Soy Yo. En realidad, todo ese material que yo empecé a filmar cuando estaba en Guatemala y viajaba a Honduras para hacer trabajo en Río Blanco, lo empezamos a hacer para la película sobre el exilio Entre Objetos, que es este documental que comentaba que se quedó en un corte preliminar. Disparos de bala viva en la pared de arriba, ya, de la parte de gente de abajo. De abajo. Un frío terrible.
mi mujer y mi hijo, ese día no podían dormir. Y Guillermo prácticamente estaba perseguido, incluso querían matar. De la noche a la mañana tuvo que salir de Honduras huyendo por su vida y por la de su familia. Entonces, yo empiezo a madurar la idea de volver a Honduras. Me vengo para Puerto Cortés con mi tía, porque ya había fallecido mi mamá, y en ese momento me llama una agencia de cooperación, Oxfam, y me dice que quiere un documental sobre Berta y Miriam. Y en eso estábamos cuando matan a Berta. Entonces yo decido hacer el corto, que es esta pieza de 30 minutos que se llama Berta vive, pero ya con la idea de largo. La injusticia es que a los pueblos indígenas estén marginados y se les quiten sus territorios. Mi madre se siembra y nace y renace. Hemos ganado esta lucha, la hemos ganado, pero que el río nos ha ganado a nosotras. Y eso es verdad, porque recuerdo el primer día que vine a meterme, a zambullirme a estas aguas sagradas. Berta no va a morir en vano. Ya separando material de lo rodado durante ese mes intenso del asesinato, pensando en el largo. Este plano no lo voy a usar en el corto, lo voy a usar en el largo, siempre con la idea de hacer el largo, aunque poca gente creía que íbamos a tener la capacidad. Entonces, digamos que si yo cuento desde que empecé a filmar en Río Blanco la primera vez, que fue cuando se instala el puesto de control territorial en 2013, hasta la fecha, pues llevamos 7 años. 7 años vinculados al proyecto. Y ahí pasó la muerte de Berta, todo lo que fue la distribución del corto, el desarrollo del largo, hasta llegar a este momento, los rodajes, obviamente, hasta estar en este momento en el que prácticamente estamos llegando al corte final en plena pandemia, ¿verdad? Que también fue de alguna manera un obstáculo, por lo menos para alcanzar la meta en el tiempo previsto, porque trabajar a distancia y con todas estas limitaciones ha hecho que sea todo más demorado, ¿verdad? Y de todos tus proyectos, ¿cómo te sentís con este? Pues fíjate que yo creo que por primera vez estoy madurando en mi propuesta como directora, digamos, que yo siempre he sostenido que el documental y la ficción en los términos narrativos y de construcción de personajes es lo mismo. Y que cuando un documental nos parece aburrido no es porque el género sea aburrido, es porque pensamos que existe el género. Y en realidad la única diferencia entre la ficción y el documental es que los retazos de material del documental se hacen con pedazos de la vida real, por así decirlo, interpretados por el autor, por el que tiene la cámara, por el que decide si va a filmar así o va a filmar así, si lo va a sentar o lo va a parar, pero el material es de la realidad. Entonces, yo sostengo como directora esa tesis y he tratado de aplicarla en todos mis trabajos, incluso desde Corazón Abierto. O sea, yo vengo de una formación, de una escuela que su énfasis en el contenido programático era el guión y la dirección de actores. Entonces se diría que de ahí no surgiría una documentalista, pero como mi historia previa está muy vinculada al documental, prácticamente lo que hice yo fue trabajar de forma empírica el documental durante muchos años, desde que empecé a militar con el colectivo de producción audiovisual del ERP en México, o sea, de esta organización del FMLN, desde mi militancia hasta que me fui a la escuela. Todo ese tiempo para mí fue formación en realidad, y mezclo entonces una visión y una necesidad como autora o como creadora de reflejar la realidad con toda mi formación cinematográfica, y me quedo con esa tesis. En verdad no hay diferencia. Cuando uno hace documental también pone en escena, y ese es el rigor con el que a mí me satisface trabajar, que siempre, y ese es el eje con el que yo doy clases, con el que yo trato de formar. La puesta en escena es intrínseca al pensamiento del creador audiovisual. Siempre está pensando en la puesta en escena, haga documental o ficción, desde qué lugar, en qué espacio, hacia dónde mira, es él solo o acompañado en un parque, en la noche, en el día. Siempre está poniendo en escena permanentemente, porque yo decido todo eso. Vos me podés decir, sí, pero la entrevista te obliga a ciertas cosas.
Sí, Y no. pero también estás decidiendo. Vos me pudiste haber dicho, así está bien, pero no, me pediste que ponga la lámpara, que esa silla la quite. Vos estás poniendo en escena esta entrevista. Claro, exactamente. Estás tomando decisiones como creadora, como entrevistadora, como comunicadora. Pues Ujú. así trabajo yo. Entonces siento que en este proyecto he logrado mucha madurez en ese, digamos que en ese esquema de trabajo, y también hemos alcanzado, porque ya tenemos un recorrido, ya la gente vas adquiriendo cierta credibilidad y puedes conseguir más fácil los recursos o sumar gente a tu proyecto. Ya saben quién sos, sabes que no los vas a frustrar, entonces tenemos un equipo superior, un director de fotografía bueno. ¿Qué te hace esa credibilidad? O sea, se dice fácil, me parece, pero no todo el mundo lo logra. Entonces, ¿por qué Katia Lara logra esa credibilidad? ¿Qué tenés? ¿De qué estás hecha? Como para que las personas que se involucran o como yo, que ven tus proyectos, sabemos no solo la pasión, la entrega humana que vos le haces a los proyectos, ¿verdad? ¿Por qué? Vos te lo has pensado, ¿de qué estoy hecha como para que me crean, como para que apuesten y confíen y les guste además? A ver, yo creo que en primer lugar, María, mi familia, especialmente mi mamá, creo yo, me puso muy temprano en contacto con la música, con el teatro, con la danza. Eso creo que es fundamental. O sea, desde pequeña, o La sea, sensibilidad artística. por ahí te puedo mandar una foto después. O sea, yo pinté mi primer cuadro a los 7 años, con óleo, digamos. Mm. Mi mamá me puso a estudiar pintura cuando vivíamos en Comayagua, que también vos decís, bueno, es que estamos limitadas porque no hay escuela. Pues no, ella buscó en Comayagua un pintor y a darme clases de pintura. Para mi papá, que hiciéramos teatro nos regañaba cuando llegábamos tarde y todo, pero él se entusiasmaba con las obras de teatro, él leía los textos de teatro con nosotros, los interpretaba, se emocionaba en los estrenos. No, yo me imagino ahora que ya estoy adulta, aunque no pude tener hijos, pero me imagino la emoción de ellos, pues, de cómo pasamos por todas esas disciplinas. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, Katia, deje ese piano. Yo tomé clases desde los 7 años, más o menos, hasta que terminé la escuela de Bellas Artes. Yo dejé el piano porque me fui de Honduras y nunca pude más tener un instrumento estando en México, en Buenos Aires. Dejé la música, digamos. Pero todas esas cosas te preparan de alguna manera para eso. Y he tenido mucho ejercicio en la escritura, de forma obligada, pues he trabajado escribiendo, trabajé en la sección de cultura del periódico de Centroamérica del diario, en Guatemala 4 años. Entonces tengo como mucho ejercicio de escribir general. Gestionar fondos te obliga a escribir carpetas, a escribir proyectos, a desarrollar ideas, a crear o pensar justificaciones honestas de tus proyectos. En Honduras, ¿no? Estar en Honduras en esa forma paupérrima y en esa forma de hacer resiliencia te obliga a pensar, te Entonces, obliga creo que a sacar las castañas, ¿no? eso creo que la gente de alguna manera, aunque yo no lo cuente, la gente de alguna manera lo ve en uno, ¿no? Que puede hablar con un músico, que puede hablar con un actor, pero no es solamente porque lo estudió, que hay algo en el pues Hay en un bagaje cultural, ¿no? en la honestidad también, que no, digamos, uno no entra en un proyecto porque quiere ganarse un premio. Pero entonces me estás diciendo que el arte, y lo sabemos, podrías explicarlo vos, ¿por qué el arte es tan necesaria para la sensibilización humana y social? Porque te pregunté por algo de proceso social y me dijiste arte y me hablaste de una niñez, de una base, de una familia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, Katia, el arte es tan necesaria en la niñez de un ser humano? Si hablamos de ese porqué social, esa conciencia social, ¿verdad? Porque es que eso somos, María. Lo que pasa es que nos quitan eso, pero eso somos los seres humanos. Somos hombres y mujeres que queremos crear, queremos interpretar la realidad. Y claro,
hay personas que lo hacen desde la ciencia, hay personas que lo hacen desde otras disciplinas, pero todos queremos interpretar la realidad, contribuir al país, a la comunidad, pero el sistema en el que vivimos nos va quitando las vinculaciones sociales, la solidaridad, nos impone la competencia, entonces ya no vemos al prójimo como un compañero de trabajo, sino como una persona que riñe con nosotros, que compite con nosotros. O sea, nos van a arrebatar, pero eso somos seres gregarios. Creamos desde la forma en que nos vestimos, las lecturas que hacemos del mundo, estamos permanentemente creando, claro, pero nos van coartando, nos van convirtiendo en personas que no son capaces de pensar, que no son capaces de interpretar la realidad, que están siendo interpretados. De comunicación, como decimos permanentemente en el programa, dejamos de ser sujetos con voluntad para convertirnos en entidades que pueden solamente aspirar a cuestiones materiales, a consumir y a cumplir con su rol nefasto de elegir las autoridades que puedan seguir haciendo negocios con todo, con nuestros derechos fundamentales, con la salud, con la educación. Entonces, yo creo que cuando a mí me dicen, pero eso ha sido una persona que ha creado y que siempre se ha vinculado a lo social, yo creo que eso lo tenemos todos. Lo que pasa es que nos lo van arrebatando, no lo fomentan. Y yo tuve el privilegio de vincularme a los procesos sociales desde muy temprano por mi familia. Claro. ¿Verdad? Nací en el seno de una familia militante. Entonces, para mí fue siempre normal pensar en la lucha, pensar en la colectividad, pensar en el sacrificio por los demás. Eso a mí me anima, me dan ganas de vivir. Ese es el sentido de la vida para mí. Yo me acuerdo cuando íbamos a Terco, ¿te acuerdas, Katia? Que todos comíamos en Terco, y Terco pagaba la comida de todos. Yo digo, una empresa le paga la comida a los empleados, pero después se los deducen. Y entonces, no. Y yo, wow. Eso me encantaba. Con tortillas echadas, ¿te acordás? Que echaban comida de lujo, además, de casita, bien hecha. Aparte era todo un evento. ¿Qué vamos a almorzar hoy? Total. Es más, vamos a comer donde a Terco. Sí, los peladitos. Qué casualidad que a las 11 de la mañana la visita. Te reúno a las 11:30, ¿te parece? Los procesos sociales te jalan y te alimentan como persona, a vos. Y a todos nos deberían de alimentar. Lo vas aplicando en tu vida. Yo recuerdo que a mí me gustaba cuando llegaban en la tarde a pedir una película. Necesitamos hacer una tarea de la universidad, entonces necesitamos platicar con ustedes sobre eso. Y empezar a ser ese referente, ¿verdad? Que en algún momento, sí, nosotros siempre quisimos construir una organización que tuviera vínculos. Entonces planteamos el Movimiento Hondureño de Artistas, empezamos con la Asociación de Cineastas, siempre estuvimos, porque creemos en eso, no porque eso nos permitía figurar, sino que eso te vincula, te da fortaleza, te permite conocer pares para trabajar. Claro. Entonces es más fácil, si asumís un casting, yo sé a quién llamar, me conocen, nos vamos vinculando, yo descubro talento, claro. Descubro aliados y aliadas para trabajar, entonces todo fluye mejor, pero cuando es la competencia, cuando monto una empresa para hacer dinero, no va a ser. Y el compromiso con el país, claro, yo no creo que una película o un proyecto sea mejor o peor si se hace, como decimos, con sentido social. Es que eso es propio de la honestidad del creador, porque si una persona que nunca ha tenido esas motivaciones, de pronto dice, como eso es lo que está de moda, yo voy a hacer una película así y así, voy a hacer una película sobre la negritud. Uh-huh. Bueno, puedes llegar hasta cierto lugar. Puedes llegar hasta cierto lugar, pero tenés que dar un paso más, tenés que comprometerte con este pretexto del relato para que no sea solamente una justificación que está de moda o que te va a permitir un universo visual determinado, sino porque de verdad vos querés denunciar esa situación. Es coyuntural, perdón que te interrumpa, es coyuntural de alguna forma, porque yo me acuerdo que a vos te conocí o más nos involucramos cuando pasó lo del golpe de Estado, ¿verdad? Que
estábamos en las calles y había que salir y eso fue una cosa natural que se dio en un proceso de a la calle a denunciar, a registrar y a documentar, punto, como sea, con quien sea y con los equipos que se pueda, ¿verdad? Entonces eso te permite un documental. Luego, Berta, lo coyuntural, o sea, estar en el momento justo, a la hora justa, con el proyecto justo, es una riqueza que se te da un plus a vos. Claro, como vos decís, si vas a hablar de la negrititud, porque es una cosa que se está planteando, lo aprovechás, lo tomás, ¿verdad? Pero lo social ya lo sale de vos, me explico, o sea, es aprovechar el momento, porque tenés que aprovechar los momentos y las circunstancias y las situaciones, pero no perder un norte de para qué y por qué lo haces, ¿verdad? Eso querés decir de alguna forma. Sí, sí, que no, y digamos, y que no es bueno o malo, es así. Lo que sí es honesto o deshonesto, eso sí, porque a eso apelo yo. O sea, así hables de los ositos de peluche. Puede, sí. Ese puede ser un universo infinito si lo haces desde la honestidad. O sea, ¿por qué querés hablar de los ositos de peluche? No sé, por poner un ejemplo. Sos maestra, Katia. Sos maestra de alguna forma, ¿no? Bueno, has sido maestra. Terco Producciones hacía escuela, ¿no? Todas las personas que están en el cine actualmente, ¿se podría decir que han pasado por tu escuela, Katia, en Honduras? Yo creo que ya hay una generación, María, que no conoció Terco Producciones, que no pasó por nuestros talleres, ¿verdad? Porque lamentablemente después del golpe de Estado prácticamente empezamos a retomar el tema de talleres justo en 2015 más o menos, o sea, pasó bastante tiempo, pasaron algunos años que yo no estuve acá y nunca se volvió a retomar con la misma fuerza. Entonces sí creo que hay una generación que ya no, digamos, no estuvo tan influenciada, pero aún así, fíjate, por ejemplo, ahorita, William, que es el que acaba de destacar en Guadalajara, que tuvo su corto, que está produciendo, que montó su empresa, pues hizo taller conmigo en esa etapa de volver a Honduras cuando tenía 14, no tenía ni 15 años. Yo me acuerdo que en la clausura del taller, porque yo le dije, vos tenés que estar y vas a estar becado porque a mí me parece que vos tenés que tomar el taller. Y yo me siento muy orgullosa de él. Y me acuerdo que en la clausura, como estábamos tomando cervecita, me dice, ¿no puedo tomar una cerveza? No, le dije, tú estás muy chiquito. Sí, hombre. Pero sí, yo creo que de alguna manera, si no ha pasado como alumno o alumna en los talleres, ha tenido algún vínculo o ha tenido la referencia del trabajo. ¿Te gustan las personas que formaste? Porque aunque uno no quiere, siempre le echa ojo a lo que uno cosecha, ¿verdad? ¿Te gusta cómo están? ¿Cómo te gusta el cine que formaste en Honduras, las mujeres, los hombres que formaste? ¿Te parece que les ayudaste en algo? Mira, yo estuve pensando mucho, por ejemplo, en Nelson Flores, que acaba de fallecer de COVID, que pasó por nuestros talleres. ¿De qué manera en esa fuerza que él tenía para hacer sus reportajes, de alguna manera pudimos haber ayudado? Entonces, sí creo que sí estoy orgullosa de algunos, que se han dedicado a cuestiones muy diferentes, ¿verdad? Y también estoy decepcionada de otros y de otras que han pasado por los talleres. Hay de todo, ¿verdad? Y sinceramente, en general, estoy muy decepcionada del rumbo que lleva el cine en Honduras. Creo que hay mucho farsante, porque no se está encaminando hacia la creación, sino hacia un mercado. Entonces, a los creadores, vamos a quitarle mejor el título de creadores, a los productores no les da pena decir en una entrevista que antes de hacer la película eligieron las marcas. Entonces ya cuando teníamos las marcas, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un personaje, porque como tiene que andar en carro, porque tenemos una... O sea... ¡Wow! Es el eje. Partir de esa situación, o sea, de pensar que se hace cine para eso o para los premios. O sea, yo he platicado con gente que me dice que quiere hacer películas porque quiere estar en la alfombra roja.
¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros hubiéramos pensado, cuando nos pasamos todo ese año, que vos hiciste el casting para Sin Nombre, por ejemplo, si yo hubiera pensado que iba a ser eso, que al final estuvimos en la alfombra roja en Guadalajara, pero si yo me pongo con esa motivación, no hago el casting, no me hubiera, es que esa no puede ser una motivación para nadie. Entonces, sí me decepciono mucho porque hay gente muy frívola y gente que está deformando, estrenan una película, dicen que es una película hondureña y es una comedia mal hecha, ni siquiera llega a ser una buena telenovela. Cualquier telenovela brasileña, venezolana es mejor que esa pavosada que ponen en las salas de cine, es una vergüenza. ¿Hay algo bueno actualmente? ¿Alguna película, algo que te haya dicho, wow, eso está bien hecho, merece la pena? Así como, bien, ¿no? No, yo no he visto nada en el cine que merezca... O sea, sí hay producciones que tienen una buena factura, con pésimos guiones. Por ejemplo, a mí me dio mucho pesar ver la película de Michael Bendeck, El Paletero. La lograste ver. Yo le tengo mucho aprecio a Michael, ¿verdad? Aparte, sentía empatía desde el principio con Michael porque él empezó con el documental y uno siempre quiere como aleros de su género, ¿verdad? Aunque a mí también me gusta la ficción y he hecho mucha ficción de corto. Pero cuando fui a ver la película dije, ¿por qué Michael no le dio el guión a un especialista? Siendo que iba a invertir tanto en una factura de tanta calidad, porque realmente la película, vos no podés decir, en principio, digamos, que tiene problemas técnicos. Está bien, pero el guión es malo, el guión tiene problemas y eso no se va a resolver en el montaje. Podés hacer una versión mejor, una versión más ajustada, pero siempre va a ser una película regular si acaso puede ser una película regular si partió de un guión malo, y el guión es malo. Y eso le pasa a casi todo el cine hondureño, ¿no? O, por ejemplo, las películas de Hispano Durón, la última, Morazán, es peor que una telenovela, la puesta en escena es chatísima, los actores ahí se van, algunos se salvan porque ellos se salvaron, ¿verdad? Sí, pero realmente no es una película que merezca, ¿no? Y al final, todo ese bluff que están tratando de crear, ese grupo de frívolos y frívolas que piensan que eso es el cine, se desinfla, porque ellos pueden crear su comité de postulación de películas a los premios Oscar y le pueden dar toda la validez que quieran. A mí me metieron en ese paquete y yo les dije, no, sáquenme de ahí, yo no quiero estar ahí. Porque necesitan esos referentes, para eso sí te llaman, ¿verdad? Cuando tienen un interés, pero de otra manera no te preguntan cómo vas, en qué te puedo ayudar, o hasta eso me hace pensar que tenés muchos detractores, ¿verdad? En el cine hondureño. Yo tengo detractores. Sí, por lo que decís o por cómo lo decís. Mira, yo creo que la historia va decantando las cuestiones para que finalmente se entienda cuando uno realmente... Porque una persona que ha invertido, que ha montado un taller sin ganar dinero, perdiendo dinero, no puede ser detractora, que ha traído una peruana, un guatemalteco para compartir conocimiento. No, tú tienes personas. O sea, pero no puede ser alguien a quien que pueda tener un grupo de detractores, a no ser que sean personas ignorantes, que no conocen mi recorrido, que no conocen mi trabajo, y entonces se dan el lujo de putearte. Yo te digo, yo fui a la reunión por curiosidad, a una reunión que organizó la Asociación de Cineastas, Linterna Mágica. Estaba Kiko, quien montajista de la película, y fuimos juntos. Y un momento que yo quise participar, estaba en la mesa Miguel Caballero Leiva, que irónicamente, un conductor, excelente conductor de televisión, es el presidente de la asociación. Así estamos, con todo respeto, pero así está, y está bien porque es que no hay gente. Entonces, si él por lo menos va como presidente de la asociación a encarar la organización y formar gente y todo, como se acababa de aprobar este proyecto de ley, que es una gran farsa, tan farsa como la pinche dictadura, yo tomé la palabra para decir que a mí me daba mucha pena estar escuchando hablar de negocios, preguntando a empresarios, o sea, viendo empresarios sentados ahí preguntando si van a tener exoneración de impuestos, cómo acceden a la exoneración. En lugar de estar hablando de escuelas, de subsidios, de lo que realmente la industria, que si acaso podemos
decir que hay una incipiente industria, pues eso es lo que necesitamos ahorita, profesores, escuelas, prácticas, subsidios, talleres. De eso no se habla, de lo que se habla es del negocio, de las franquicias o los pagos para que vengan otras productoras del extranjero a filmar películas aquí, o de la tal academia, o no sé, para postular películas, ¿qué película? A los premios Oscar, etc. Yo tomé la palabra y me pegó una puteada ese muchacho de la asociación. Me dijo que me callara, que yo era que yo no tenía, que yo estaba loca, creo que dijo que estaba loca, que yo le había cambiado, ¿quién era yo? O sea, ¿qué lógica podía tener lo que yo estaba diciendo si yo me había atrevido a cambiarle la música al himno nacional? Y entonces le digo yo, disculpe, ya cuando dejó de gritar y todo, le digo, disculpe, usted ni sabe con quién está hablando, le digo. Y orgullosamente le cambió la música al himno nacional en un acto de rebeldía, de resistencia contra el golpe de Estado, fue mi hermana Carla Lara, y estoy orgullosa de eso. Usted ni sabe con quién está hablando. Y el tipo siguió para hablando, y yo me salí. Y se adelantó, me acuerdo que Miguel me agarró del brazo y me dijo, no te vayas, Katia. No, le dije, ¿sabes? Claro. Todo eso es pura paja. O sea, ahorita pues se metieron los empresarios ahí, pues, y lo que va a hacer esa ley es propiciar el business, pues. Entonces, todo eso no va a favorecer en nada a lo que realmente sería la formación. Entonces, claro, si yo digo que me decepciona, ¿cómo no me va a decepcionar, por ejemplo, que Samantha Hernández, que era una promesa para la producción en el cine, esté trabajando en televisión? O sea, ¿qué horizonte tiene en la televisión? Entonces, claro, ella tiene que darle de comer a su hijo, es madre soltera, lo que sea, ¿verdad? Pero da pesar porque la gente que uno formó, ¿verdad? No está haciendo el camino que debe hacer. Y está entrando en esa frivolidad y en esa competencia que no va para ningún lado, pues. A lo mejor y son intereses distintos, ¿verdad? Porque a lo mejor a ella le gusta lo que está haciendo. Sí. Y a vos no, Pero ¿verdad? si Es mucha percepción, es como mi niño. Yo esperaba que fuera médico y se me hizo músico, ¿verdad? Yo no esperaba social y se me hizo capitalista. ¿Qué querés que haga? Se nos arruinan en el camino los muchachos. Como dicen. Sí. A ver. No sé, creo que poco a poco se va a ir entendiendo las posturas, que no son de alguien arrogante, son de alguien que quiere abrir los ojos, que ha hecho un camino, ¿verdad? Y que quiere compartir esa visión. Puede ser que yo esté equivocada, el tiempo lo dirá. Ahora, ya me dio la razón. O sea, si la película de Hispano era una película para los Oscars, hubiera pasado de la nominación local. Claro. Un escaloncito más, pero no, o sea, no estamos haciendo un cine de esta altura todavía, ¿no? Entonces, bueno, sigámonos dando paja si queremos, inventando. Por ejemplo, a mí me habla una vez mi hermana y me dice, Katia, hay una película que está en los premios Oscar, que es de un hondureño. Y me empiezo yo a buscar y todo, y me dice, y Sandra es la mamá, me dice, Yurek. Pero claro, Yurek llevó su corto, que está muy bien, María, o sea, el corto de Yurek bailando... Bailando solo, o algo así. Que Diego Alejandro también participó. Es un... Ajá. No me acuerdo, algo de bailando, muy bien hecho el corto y todo. Ahora, que vos sobre ese trabajo montes toda un discurso en la comunicación, un discurso mediático, para decir que estuviste ahí, si para ir ahí por tu cuenta, pues lo que necesitas es dinero. Claro. Entonces, la productora, que es la hija loquita del alcalde, ¿cómo es? Monique. Claro, si tenés a Monique de productora. Monique, como dice Milton. Como dice Milton, Monique. Claro, lo que tenés es dinero, pues entonces vas a poder comprar boletos para ir allá, pagar un hotel. Es más,
vos podés entrar en la industria, si él quisiera, como la productora que se llame, no sé, no me acuerdo cómo se llama su productora, él puede comprar un stand, ir al mercado en Cannes. Ahora, si vos vendés todo eso como un premio, o sea, porque todo el discurso la gente no entiende, estuvo en Cannes, ¿y qué pensás vos en Cannes o en los premios Oscar, en cualquier festival? Vos pensás que vas porque fuiste invitado, porque que te encontraron y dijeron, wow, venga para acá. Sí, ¿cómo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso destruye los méritos de la gente que sí llegó ahí, como el corto, este corto que montó el montajista que está trabajando ahora con nosotros en la película, Coqui, que es de un realizador nicaragüense, Daniel, que estuvo en la competencia, o sea, él lo inscribió y el jurado lo eligió y estuvo en la competencia, y viajaron con todos digamos, todo el protocolo y todo, pero ellos estaban invitados. Entonces, claro, después vos no distinguís quién pagó porque quería ir y quién realmente hizo el camino a la competencia y está siendo considerado. Entonces, se llama La Parca, ese corto nicaragüense, La Parca, estuvo nominado hace como, no sé, no me acuerdo, como 8 años tal vez. ¿Qué es lo que no te gusta del feminismo? Es que no entiendo el feminismo hondureño. Lo que no me gusta es que es una especie de planteamiento antihombre. Sí, es decir, lo que tiene validez, lo que tiene valentía, lo que tiene futuro es la mujer. O la mujer es la víctima, pero también es la única que puede abanderar la lucha. Lo hace sola. Hay mucho de ese discurso en el feminismo en Honduras, ¿no? Y yo creo que eso no construye nada. Y creo también que el feminismo ha hecho que la cooperación internacional asuma la bandera, la moda del género. Y eso ha hecho que mucho trabajo que podría estar considerado en el nivel de la competencia pareja esté en nichos de género que al final el público desprecia, pues. O sea, si vos vas a un festival y te dicen películas de mujeres, películas en competencia, por así decirlo, bueno, probablemente vas a pensar, no voy a ir a estas películas de mujeres no han de ser tan buenas. Entonces son como nichos que al querer crear un espacio para que eso se vea al mismo tiempo, es un boomerang. O sea, muchas personas creerían que vos sos feminista. Si vos no sos feminista, entonces, ¿qué sos? ¿Machista? Bueno, yo creo que en todo caso mi formación es machista. Todas llevamos un machismo dentro, como dicen. O sea, si a esa vamos, sí, yo, igual que la mayoría de mujeres de mi generación, se formaron en hogares donde el papá es el proveedor, que en raras, no sé, en algunas culturas, por ejemplo en Buenos Aires los hombres hacen el asado los fines de semana, pero eso es cultural. Pero en general en Latinoamérica y de mi generación, pues nosotros nacimos en hogares machistas, entonces fuimos educadas machistas, entonces somos machistas, lo reproducimos y tratamos de cambiarlo, tratamos de inculcarle. Yo hablo con mis sobrinos, hablo con jóvenes a los que conozco y trato también en mi relación de cambiarlo, pero no es tan fácil, o sea, son años, o sea, te formaron así, es como que vos me dijeras ahorita, mira, vamos a tratar de cambiarte un poco porque vos no te maquillas, entonces ahora te vas a levantar todos los días y vas a hacer este ritual. O sea, si yo nunca he tenido un ritual de ponerme base, de arreglarme y que vos me lo quieras imponer por decir una cosa tonta, me va a costar mucho, pues, porque yo no me acostumbré a eso. Claro. Así nos formaron. Yo no pienso, yo sí creo que hay que luchar hombres y mujeres juntos, que hay que reconocer que la cultura discrimina a la mujer, que existe un comportamiento cultural en el que los espacios para los varones y la educación hace que hayan ciertos privilegios exclusivos de los varones que nos sacan a nosotras, ¿verdad? Y que hay que trabajar para que eso cambie, para que las nuevas generaciones lo vayan cambiando también.
Eso yo no dudo que hay que trabajar, pero los cambios que van a permitir que eso se incorpore a los programas de estudio, se incorpore a los razonamientos del Estado, a las políticas del Estado, a los presupuestos del Estado, para que todo eso requiere de un proceso en el que no podemos partir de robarle cuotas históricas que se han negado a la mujer. Entonces ahora el tema de la cuota va a resolver, por ejemplo, en un congreso, en un narcoestado, va a resolver que tengamos una cuota de diputadas mujeres. O sea, eso no va a resolver. O sea, son mujeres que piensan como el proyecto político al que pertenecen. No importa si el género no les va a cambiar la mentalidad. Si son corruptas, son mujeres corruptas. Corruptas, claro. Yo creo que la cuota... Feministas corruptas, ¿verdad? También. Claro, sí. Si yo asumo el discurso, si yo soy... Hay muchas mujeres que han asumido el discurso feminista para conseguir recursos, para conseguir puestos, para conseguir espacios. Está bien que lo hagan, pero eso a la larga no es un proceso que va a conseguir que esos cambios se vayan dando. Y los problemas sociales son de todos, no son solamente de las mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre Milton, el personaje que sale a ilustrar el país, ¿verdad? Y Milton, el íntimo, el que Katia y Whitney Godoy putean, por así decirlo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos personajes que vos tenés en tu vida? Bueno, se retroalimentan, María. Creo que la diferencia es que el personaje es una hipérbole de Milton, pero son los mismos ingredientes. Todo, sí, sale de algún sitio esa vaina. Todo más exagerado, pero son los mismos ingredientes. O sea, es un hombre que se indigna, o sea, que realmente se indigna y que dice, voy a poner un Twitter. Que se sorprende, que llora, ¿verdad? Que se solidariza. Se ríe mucho. Que duda, ¿verdad? Sí, que es también, ¿verdad? Que se ríe mucho. Se ríe mucho, chinga mucho, bromea mucho. Entonces, para mí el personaje, claro, no es tan puteador, por eso digo, es una hipérbole. Porque en general, pues no pasa en la puteadera, ni es su lenguaje normal, estar puteando, ¿verdad? El personaje sí, cada vez que se refiere. Pero de ahí los otros elementos, igual que al personaje le gusta hablar, le gusta que lo escuchen, igual que el personaje tiene sus momentos de explosión, pero sí, para mí no hay diferencia solo en el nivel y en el lenguaje probablemente, que el personaje obviamente se la pasa puteando y Milton no, pues. O sea, diciendo nada. Esa era la otra cosa que cuando me dijiste, pero ¿por qué la gente cree en vos? Que no sé qué. Y yo me fui al pasado. Lo del artesano, fíjate. Yo creo que hay una propiedad, que hay algo que yo tengo que es que, por eso tal vez se llama Terco Producciones la empresa, que es que yo sigo y sigo y sigo y sigo y sigo. Es como un bordado. El constante presente. ¿No? La colcha y decís, por Dios, ¿y cuándo va a terminar? Es una colcha y la está haciendo con, no sé, qué sé yo, con 2 agujas o con crochet. Pero sí, se hace. Y yo me imagino que esa bomba de ustedes tres, Katia, Milton y Whitney, a la gran puerta. Eso es una bomba. Bueno, eso es una bomba interna que nosotros la vemos, ¿verdad? A la luz en el perro amarillo, ¿verdad? ¿Qué es lo revolucionario del perro amarillo? ¿Por qué es tan valioso el perro amarillo? Si te pudieras alejar de él y ver su porqué social en Honduras, ¿dónde está esa joya? ¿Qué es lo que hace que eso sea tan básico y vital ahora? Yo creo que la esperanza que damos, María, es que realmente nos han agotado completamente. Mira, a la generación que alguna vez luchó, que tiene mi edad y que estuvimos vinculados a procesos cuando éramos cipotes, cuando teníamos 12 años, 13 años, y que
nos trae de nuevo la posibilidad de una lucha con un sentido. A los jóvenes que nacieron durante el golpe de Estado, que fue como un movimiento que surgió con mucha fortaleza y luego se fue decantando en lo político, en el partido y en la estafa. Que ahora es mi momento, y mientras ya sandunga, seguiré hasta la tumba con lo propuesto. Experto en esto de textos maestros, en esto de versos primero pienso. Existo con verso y comienzo el ascenso de ideas que se alumbran entre la penumbra de las mentes, como llama entre la oscuridad presente, como el pan entre la hambruna que precede la muerte como en la peste. Una vacuna que la contrarreste. Llegó la hora de ver quiénes son reales ahora. Esta es la hora del juicio, señores y señoras. No hay ayer, no hay mañana. Comenzó el apocalipsis de la música sin almas y radios. No resultó ser nada, vuelve a ser una esperanza para gente que ha militado en la política partidaria, también en el Partido Nacional, en el Partido Liberal, y que está decepcionada de ver tanta corrupción. Es una esperanza. Entonces, de alguna manera, yo creo que es eso, es que cualquier ser humano, hombre o mujer, quiere que su vida tenga sentido y que sus hijos, su proyecto de vida tenga un lugar, un espacio donde suceder, donde no haya tanta incertidumbre. Entonces, esa posibilidad la encuentra en el proyecto, porque realmente nosotros creemos que develar esa corrupción es lo que ha permitido recuperar la esperanza, saber que el enemigo no es abstracto, no es la oligarquía, no son los poderes fácticos, no es algo inalcanzable, que el sistema financiero no es una especie de ovni que se mueve con una tecnología imposible de alcanzar. Son personas que comen, cagan, que tienen miedo, que toman decisiones, que tienen hijos, que son personas. Son personas con grandes defectos, que se han acostumbrado por años a tener privilegios a costa de los demás, del sufrimiento de los demás, que han perdido la sensibilidad, la solidaridad, todo lo que constituye a un ser humano. Y hablar de eso tan peladamente, y aterrizarlos y burlarse de ellos y decir y tratarlos como a cualquiera, le va creando a la gente una especie de masaje espiritual, de masaje todos los días dice, no es imposible, nos mintieron, no nos dijeron quiénes eran, nos trataron como personas estúpidas y no lo somos, ahora lo estamos entendiendo, lo que pasa es que nos habían ocultado la verdad, los medios de comunicación nos habían mentido. Ponerle nombre y apellido a los corruptores y a los corruptos ha aliviado, sí. Porque lo que vos decís no son fantasmas y los conocemos y hasta hemos compartido de alguna forma con esta gente, ¿verdad? Exacto. Y vas agarrando valor, o sea, vos lo ves en acciones ciudadanas. Claro. Y ya se lo pueden encontrar en un restaurante y decirle, puta, deje de robar. Sí, lo miré, ¿verdad? Sí. Lo que sea. Y seguramente muchas que nosotros no vemos, que no es que están filmadas ni las comparten en las redes sociales, pero ya el hecho de que un ciudadano, hombre o mujer, cuando le llama el call center del banco o la empresa a la que transfieren el cobro de la deuda a los bancos malditos, que son call centers a ver dónde están, cuando te llaman y vos decirle, Charmen, no le voy a pagar. No, pero es que va a entrar a no sé qué situación jurídica. No me importa. Pero ¿y por qué no quiere? Pues ya a usted qué le importa. Y entre más gente entienda que lo que hacen con nosotros es imperdonable, María, es imperdonable. O sea, dejar a una familia que le costó años tener un terreno, tener su casita, cuando está a punto de terminar de pagar, que te la quiten. Ahorita con esta nueva ley donde ya no te tienen que notificar, solamente disponen de tu propiedad. Si vos la pusiste en garantía hipotecaria. O sea, nos están metiendo en esa tal central de riesgo, nos están señalando como deudores, como a personas trabajadoras, pues. Eso es imperdonable. Entonces... ¿Qué es lo imperdonable? Dame 5 situaciones que para vos son insostenibles e imperdonables y de un accionar inmediato, de un cambio inmediato. Si tenemos que modificar estas 5 situaciones que nos están aplastando en Honduras, ¿cuáles serían? Bueno, la ley de trabajo temporal. Vos no podés
facilitarle a la empresa privada. Como Estado, como el Estado que debe proteger a la ciudadanía, no le puedes decir, sí, contraten a la gente como quieran, de a 2 horas, de a 3 horas, de a 4 horas, páganle lo que quieran, no. Sin derechos, sin prestaciones. Hay que recuperar eso que nos quitaron, ¿verdad? Los derechos laborales, ese es un principio. Yo tengo derecho a un trabajo digno y bien remunerado, con todas las prestaciones que la ley, que nos la hemos ganado como trabajadores. Eso es imperdonable, eso hay que recuperarlo. Las instituciones de justicia, pues eso es lo que norma la sociedad, eso es lo que permite que podamos convivir. El poder judicial. Entre todos nos vamos a robar todos entre todos, la justicia no funciona. Tenemos que recuperar las instituciones de justicia. Particularmente a mí me parece que hay que volver a una educación o aprender de un sistema de educación que no sea coercitivo, que no sea, que no coarte pues las libertades y que tenga más, que sea más divertido, más lúdico, que tienda más a la exploración para que los hipotes se entiendan como un pensamiento crítico. Y crítico, ¿verdad? Que no acepten todo, aprender a dudar, que la duda es fundamental, que la libertad es fundamental, que la experimentación es fundamental. Todo eso nos lo han quitado. Eso habría que devolverlo ¿verdad? Y obviamente la salud. Es terrible, especialmente ahorita con la pandemia lo hemos vivido, cómo va a estar uno con eso. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ninguna seguridad social. Sí. Cuando digo nosotros me refiero al proyecto, pero también a mi gremio, a los que trabajamos en el arte. Sí, a nosotros, a mí. ¿Y de dónde nos agarramos nosotros? Y tanto que trabajamos. ¿Y dónde caes muerta cuando el Seguro Social? Por eso Juanita Pavón, por eso, o sea, por eso Florian, por eso tantos artistas. Mira cómo se fueron todos ellos. Roberto, o sea, en una situación tan paupérrima, regalando tanto a una sociedad. Producido, claro, María, eso es imperdonable. Entregado su vida, ofrendado su arte, aceptando lo ninguneado de ser artista, ¿verdad? Sí, eso es imperdonable. Sí, ¿a quiénes llamaría vos para conformar ¿qué sería? Tiene que ser un partido político, ¿no? O un movimiento independiente. Yo creo es que fíjate, María, que yo creo que en Honduras surgió después del golpe de Estado. Libre, todos los que apostamos al golpe, todos los que apostamos al cambio, a ese punto de inflexión que aprovechamos para tener un TRI, ¿verdad? Otro partidito más. Yo no sé si ese partido, honestamente, ahora está cumpliendo lo que debería de cumplir, ¿no? Es que, digamos, a mí no me gusta usar el término base, pero digamos, toda esa gente que se sumó a la resistencia contra el golpe de Estado, ese movimiento, de alguna manera, fue aplastado por el proyecto político partidario. Y eso hay que recuperarlo, pues, porque... Está capturado, me parece, de alguna forma también. Entonces, yo creo que allá hay mucha gente, y esta propuesta ahora de la candidatura independiente, o de las candidaturas independientes, realmente es un proyecto que a lo que apuesta es que la gente honesta no es la que está dirigiendo el país, y hay que ponerla a dirigir el país. ¿Y quién es la gente honesta? Muchas de esas personas han colaborado con el proyecto del Perro Amarillo porque han visto que es una ventana para develar la corrupción, y ahí está Rodulio Perdomo, Eduardo, que está desde el principio con nosotros, gente más, incluso gente más periférica, por así decirlo. Como la doctora Suyapa Figueroa, por ejemplo, como... Ahora con quien sostuvimos una lucha, nosotros empezamos a colaborar con el proyecto contra la privatización de la salud desde el primer ejercicio de la doctora como presidenta del colegio médico. Incluso Milton la apoyó cuando estaba en Canal 13, cuando ella estaba candidateándose. Y desde entonces hemos recorrido, entonces la conocemos bien, hay mucha gente honesta. Entonces, claro, ahorita como el esquema de la participación te obliga a definir personas, pues tenemos que decir que es la doctora
Suyapa Figueroa y Milton Benítez, pero en realidad la propuesta es un equipo de trabajo de gente honesta, de gente capaz y honesta, que ha probado aportar al país desde otros lugares y ha sido traicionada. Y que ahora pensamos nosotros, pues, apartándonos de esos, como dice Milton, de esas empresas políticas y sumándose a un movimiento para recuperar el país, ¿verdad? Pues tendrían que ser diferentes, pues tendría que ser un camino diferente y eso sí que va a permitir tomar el poder. ¿No te da miedo tomar el poder? Eso, no es ganar las elecciones. Es tomar el poder. Tomar el poder. ¿Te da miedo, Katia? Por eso se dice recuperar. Sí, sí me da miedo. ¿Por qué? Bueno, me da miedo porque nosotros ya pasamos como proyecto de comunicación por varios momentos de amenaza, ¿verdad? Las últimas incluso ya con Whitney. A mí no me ha tocado desde el documental, experiencias que vivimos con vos también, pero no la intensidad de las amenazas. Nosotros aquí, aparte de los mensajes y ese tipo de hostigamiento más vulgar, se nos han metido a la oficina, ¿verdad? A llevarse, a robar equipo o a sacar información. Nos han seguido en vehículos, han asustado a los compañeros, con seguimiento también con vehículos, se han apostado aquí enfrente de la casa. Yo te contaba esa vez que fue terrible, que después de que estuvimos un buen rato como vigiando en la terraza de dónde venía, los vimos en la calle de arriba pasar, en la paila venían como 4 hombres, y cuando ya pensábamos que había pasado todo, yo me asomo por la ventana del cuartito chiquito y miro al tipo parado en la acera de enfrente. Entonces, son digamos, todo eso se va sumando a un hostigamiento permanente, quitarte la luz. A veces realmente el compañero que nos ayuda con el tema de la seguridad cibernética no entiende por qué se bajaron el programa. De hecho, ya vos empezás a tomar como medidas a dejar de tomar algunas medidas porque dices, pues realmente nosotros no podemos contra eso, páginas falsas, de todo tipo de situación. Entonces, claro, eso se va sumando y sí, te da miedo. A mí me da miedo porque se les ha hablado, se les ha amenazado al poder real, al poder económico real, a la banca. Se les ha sacado los trapitos sucios sin ningún pudor, con todo el ánimo de que la gente sepa que ellos no nos pueden tratar así. Ellos no nos pueden tratar así. Nosotros no somos personas menores, ni somos estúpidos ni ignorantes. Sabemos dónde estamos y sabemos cómo se mueve el país y ya estamos hartos de la corrupción. Entonces, claro, enfrentarlo de esa manera da miedo porque ya hemos visto a cuántas personas han asesinado porque han hecho lo mismo, pues. ¿Cómo se vive con eso, Katia? ¿Cómo te levantas todos los días con una amenaza constante? Trato de no pensar en eso, María. Yo te lo he dicho otras veces que hemos platicado por teléfono, o sea, trato de no pensar en eso, porque no voy a dejar de hacer, y creo que tampoco Whitney y Milton, que somos como los tres que fundamos el proyecto y que vamos, pienso yo, a llevarlo de alguna manera hasta donde se pueda, hasta donde nos permita. Creo que no, pues, no vamos a dejarlo. Entonces, si ese es el camino que elegimos, y además ya no está bajo el control nuestro, porque hay mucha gente sumada al proyecto, ya no es de nosotros tres. Entonces, como deja de ser tuyo, es como cuando viene una ola y vas. Lo que hablábamos, O sea, ya ni ustedes la pueden parar, ¿no? No, o sea, el proyecto ya tiene su propia vida y mal haríamos en caer en esa trampa de decir, cuando yo me veo amenazada, me retiro. Entonces nunca vamos a lograr cambiar las cosas. Nunca vamos a lograr cambiarlas. Y eso es lo que a mí me anima. Digo yo, bueno, sí me da miedo. Pero ¿qué me puede pasar a mí que sea peor a lo que le pasa a Nidia, a esta abogada que acaba de perder a su hijo, a Yasser, que era médico practicante y se murió en un hospital? ¿O qué peor me puede pasar a mí que a Kimberly? A mí ese cadáver de Kimberly boca abajo después del
las protestas, pues, después del fraude del 2017. Tanta gente, pues, María, que yo siempre pienso eso, ¿cómo mi dolor, o sea, quién soy yo para pensar que mi dolor o mi miedo es más importante o debe curarse diferente que el de todas las víctimas de esta corrupción? Sí. Entonces digo yo, bueno, pues ellos siguen saliendo todos los días a trabajar, los puede asaltar un marero cuando van a cobrar ¿cómo se llama la cosa que cobran los mareros? El impuesto de guerra. El impuesto de guerra. O sea, estamos expuestos a tantas cosas, todos, Sí. aparte del COVID, ¿verdad? Los huracanes, qué sé yo, o sea, ¿qué hay de privilegiado en mi vida que yo diga, no, yo no me voy a exponer? Y como yo le decía a Whitney, ¿verdad? A mí, y vos ya sabes, me han sacado sustos de la gran puerca, casi que hasta que los he puteado, ¿verdad? por los sustos de alguna forma los que estamos cerca sabemos lo valiosos que son, lo valioso que es lo que están haciendo, lo importante que es que no paren, ¿verdad? Y lo que yo no haría y vos sí estás haciendo, ¿verdad? Y que muchas personas no estarían dispuestas a sacrificar y vos sí lo estás haciendo. Y yo le preguntaba a Whitney, ¿qué me diría usted el día que yo reciba la llamada? Que es esa idea funesta, ¿verdad? De se metieron con Katia o se metieron con Milton o se metieron con alguien del perro amarillo. Si usted pudiera calmarme o a su madre o a cualquiera, vos, a mí, vos, Katia Lara, a mí, ¿qué me dirías si pudieras como esas típicas películas, ¿no? Que te puedes ver afuera y que vos estás, no, yo aquí estoy, pero no estás. Entonces, ¿qué nos dirías a los que vemos el perro amarillo si nos llegan a dar una noticia como esa? Que hay que seguir. ¿Cómo? Si nos quitaron a la que lo hacía. Y como vos, ¿quién más? No, María, eso no es verdad. Por eso te digo, ¿cómo? Es que el lugar que le toca a uno asumir o el papel que le toca jugar se lo va construyendo uno de alguna manera durante toda la vida. O sea que a mí me diría, relevo, next. Hágale, comadre. Porque somos eso, María, o sea, cuando tenemos cansancio, cuando tenemos dolor por las pérdidas, cuando tenemos miedo, ¿a qué acudimos? A la memoria de los que ya no están, que pensaron que valía la pena. Claro. Entonces, si yo me alimento de eso para seguir, espero que yo sea alimento de otros, en el caso que me pase algo, que le pase algo a Milton, de fortaleza para continuar. Si ellos estuvieron dispuestos y creyeron, yo debo seguir creyendo y estar dispuesta. Y eso es lo que uno quiere, que sea un proceso, por eso es un proceso, que eso es lo que tenemos que entender. Que somos parte, nuestras vidas no son las vidas privilegiadas, ¿verdad? Es que nosotros somos parte de un proceso, de una historia que tiene que cambiar. Yo en la parte que me toque vivir y trabajar, yo voy a hacer la parte que me corresponde y otros seguirán y otras después. Entonces, si yo le tengo que decir algo, toma la batuta, toma la estafeta, pues. Cuidadito, se ponen a llorar, cabrones. ¿Ah? A moverse. Así, documental, esto va a ser bueno. Ay, no. Tenemos que seguir, definitivamente. Te podría dejar dicho de una vez. Ajá. En este mueble hay un archivo que hay que conservar. Me parece. Que hay que conservar, sí. Nos dejamos una nota, sí. Yo creo que es eso, ¿no? Cuando es tener la satisfacción de saber que estás haciendo lo que tenés que hacer con el placer que lo haces y con la honestidad inherente de lo que estás hecha, ¿verdad? Y hacer lo que ustedes hacen es lo que toca. Es de lo que estamos hechos y no hay forma de que lo evitemos. Así como los que no lo hacen, ¿verdad? Es difícil pedirles que ustedes no continúen o que los que tratamos de hacerlo de alguna forma como artistas lo dejemos de hacer. Yo no podría, o sea, me matás.
y estoy sofocada, y como vos decís, provocan esa necesidad de hablar y de no tener miedo, ¿no? O de demostrar que no lo tenés, porque creo que no lo tenemos, ¿verdad? Pero como no está fácil. Es que sí hay, María, o sea, sí hay miedo, sí da Sí miedo. hay, pero no miedo que paralice, ¿verdad? No debería de paralizar. Que no te paraliza. Miedo, sí. Un poquito más, un poquito menos, siempre tenemos miedo. Eso no lo podemos... Cuando vos vas a una movilización, desde el momento en que te metes en la mochila el vinagre, el pañuelito y todo, sabes que te puede pasar algo. Por eso te estás preparando. En el caso de ir a una movilización, entonces así, con todo, eso es... Pero estás preparado para eso, a eso vas. Entonces, igual con todas las decisiones, con todos los proyectos, y cada quien, desde su realidad, aporta lo que puede. Y la idea es que cada vez estemos dispuestos a aportar más y a sacrificar más, porque si no, si ellos se quedan, y yo creo que este año es definitivo por eso, en Honduras, ¿verdad? Porque así como se le han montado ese proyecto tan bien articulado, con tanta gente que ya está metida en corrupción, porque esos son corruptores, ha sido la clave del proyecto, metámonos todos. Si estamos todos adentro, todos vamos a protegernos, ¿verdad? Entonces, pues, es difícil de desmontar por eso, pero eso mismo les da debilidad, y este es el punto en el que están más jodidos, lo están demostrando ahorita con este proceso, entonces hay que darle duro este año. Este es un año histórico, sí. Bueno, mi Catiuca, yo creo que ya hemos terminado de conversar. Gracias por la conversación. Siempre es rico hablar con vos. Teníamos mucho de no hablar. Gracias por lo que haces. Yo creo que antes de que te pase algo también te lo voy a decir, y te lo he dicho toda la vida. Yo creo que siempre has sabido de mi gratitud como hondureña hacia lo que haces, ¿verdad? Hacia todo lo que haces, porque creo que todo lo que vos has hecho toda tu vida ha sido siempre en pro de los demás. A mí por lo menos me dejas siempre me das ese ejemplo, ¿verdad? Y te lo tengo que agradecer, porque se fue Florian, se fue Juana la Loca, se nos han ido varios, y vos decís, coño, por estar con tantas pendejadas y por ser tan idiotas, no valoramos a una Katia Lara hondureña, ¿verdad? No apreciamos esa escuela loca y terca que ella nos enseñó, y no valorás a la maestra que te enseñó a tener huevos, ¿verdad? Ese carácter que te caracteriza siendo directora, ¿verdad? Entonces, yo sí estoy muy contenta, muy orgullosa y muy feliz de contar con una Katia Lara en Honduras. De verdad, vos, tus hermanas, me encantan como mujeres, me encantan como seres humanos, sus principios, su arte es algo que a mí me enorgullece muchísimo, ¿verdad? Y ser tu amiga y tu compañera de vez en cuando en todas tus locuras es un privilegio que yo no me esperaba, pero de verdad estoy muy contenta, Katia, con alguien como vos. Así que yo sé que son muchas personas que se suman conmigo, y como vos decís, el tiempo nos hace justicia, ¿verdad? Y aunque querramos enterrar a personas como vos, es imposible, ¿verdad? Una Katia Lara no se puede ningunear, un proyecto como los que vos haces jamás se puede ningunear, porque tienen mucha base emocional, lógica, de sentido común y de respeto mutuo, ¿verdad? Así que gracias, comadre. Yo también te quiero mucho, y realmente para mí es muy emocionante revisar muchos momentos de nuestra vida, de mi vida, donde vos has estado en momentos bien difíciles, ¿verdad? Y buenos también, divertidos, ¿verdad? Cuando andábamos con el proyecto de Ruta Centroamérica, sí, que hemos andado buscando cómo aportar, cómo hacer cosas diferentes, cómo denunciar, porque ese proyecto era un pretexto para viajar. Cómo respirar distinto, ¿verdad? Cómo enseñar a reírnos en medio de tanta basura. Lo lúdico es necesario, y has estado en momentos difíciles, como cuando nos tuvimos que ir por el
en el golpe, ¿verdad? Por la película, que estuvimos ahí, disque escondidos en ese pueblito, escondidas ahí, pero nos hemos visto en momentos súper variados y diferentes, y probablemente nunca hemos concretado. Es como, ¿sabes cómo pienso yo a veces? Como dos personas que se gustan, hombre y mujer, o bueno, también puede ser mujer y mujer, y que nunca se besan. Es como, bueno, nunca logramos hacer el proyecto juntas, la película se frustró, donde yo te había elegido como protagonista, Sí. Si Dios fuera negro. Tantas cosas que se nos han postergado, la escuela de arte. Por el golpe de Estado. El golpe, sí. Porque empezamos con Quien dijo miedo y ya la ficción pasó a un segundo plano, y ahí lleva una carrera de proyectos que se han impuesto a ese proyecto de la ficción, que también era súper interesante, pero pues ya no se hizo por eso, ¿no? Luego el casting de Sin Nombre, donde yo, aunque no tenías la edad, ya tenía bastante más años que la del personaje, yo decía, no, pero sí puede, porque la María parece más joven, ¿no? Siempre que yo de 38 le hice de 16, ¿verdad? Así que de 28 podía hacerle también de 16. Marera también, por supuesto. Madre, hijo, pero sí, y después ya en este último tramo, pues hasta ¿cómo es? De amiga de consuelo para... Del paño de lágrimas. Personal, el paño de lágrimas, sí. Y también pues intentamos en algún momento el proyecto de televisión, siempre estamos como ¿y sabéis qué momento para mí fue muy, aunque el resultado ya como crítica de mi propio trabajo no me gustó tanto, pero el cuento, pero el proceso me sirvió mucho, fue muy bonito, el proceso de los cuentacuentos, de las lobas. Fuiste una loba, no me acordaba que fuiste una loba hondureña. Que hicimos, pero yo me la pasé muy bien, conocí a otra gente, fue bueno, entonces pues siempre... Fue justo y necesario lo que necesitábamos. Yo no esperaba una cuentacuentos, yo quería una compañera y a alguien a quien acompañar, ¿verdad? Sí. Y eso fue lo que hice. Y a mí eso es... El teatro y el escenario es algo que siempre me va a llamar, o sea, porque mi base, digamos, aparte de esto que te decía de la pintura y el piano, pero mi base en la puesta en escena, en lo performático, en la interpretación, pues fue el teatro bien chiquita. Entonces me trae muchas cosas buenas. Pues si yo empecé a los 15 años, creo que no tenía ni 15, 14, seriamente, pues en un grupo. Y fue intenso. Entonces sí, todo eso me gusta, hay que hacer algo. Hay que concretar. Bueno, y el proyecto de las Clipper tampoco lo pudimos levantar. La enfermera... Bueno, pero eso es algo que todavía podemos hacer. Todavía. Ahora mismo me gusta que esté donde está. Creo que está bien ocupada y como hondureña te quiero ahí, ¿oíste? Así que seguí en lo tuyo. Y gracias por todo. Gracias por la llamada y la conversación. Convence que el mundo está al revés, cómo me llena esa fuerza